Vamos a ver un poco, esta vez, acerca de lo que es la profundidad de penetración de una onda cuando entra en un medio conductor. Vamos a ver el concepto relacionado con él, con ese fenómeno que es la profundidad de penetración. Y después, al final de la clase, vamos a ver algunos ejemplos, algunos ejercicios, para que ya se vayan poniendo duchos en la materia, ¿no? Tal vez en la clase que viene también hagamos lo mismo, también hagamos también algunos ejercicios. Y sí les recomiendo que traigan calculadora y bueno, preparados para trabajar en grupo, pues. A mí me gusta que trabajen con esa parte, pues, de trabajar en grupo y ustedes mismos se despejan las dudas. A veces uno ha estudiado y cree que en verdad está ducho ya está listo para el examen, y muchas veces esas dudas no aparecen sino es en el examen. Entonces, bueno, la catástrofe, pues. Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy recordando cómo era la onda, cómo era la expresión de la atenuación de la onda cuando encontrábamos un medio conductor. Cuando encontrábamos un medio conductor, la constante de propagación, recuerden que se volvía un número que tenía parte real y parte imaginaria, ¿verdad? Entonces teníamos gamma igual a alfa más j beta. Y la onda tenía esta forma: una cantidad E sub 0 por una dirección por una dirección, por una exponencial que está elevada a una constante de propagación que multiplica a este exponente que está aquí, a este producto que está acá, este producto vectorial. Entonces, cuando el medio tenía pérdidas, esta constante de propagación era alfa más j beta, o sea, era un número que tenía parte real y un número que tenía parte imaginaria. La parte real se llamaba alfa y estaba relacionada con la atenuación de la onda en el espacio libre. Y la parte imaginaria la llamamos beta y está relacionado con la longitud de onda con la cual esa onda se desplaza en ese medio. Entonces, ese alfa que está acá, cuando se trataba de un buen conductor, habíamos visto que tenía esta forma que estaba acá. En ese caso, cuando estábamos en presencia de un buen conductor, alfa se parecía a beta y adquiría esta expresión que estaba aquí. La impedancia para ese buen conductor adquiría esta otra forma que estaba acá. Sin embargo, cuando son buenos conductores, fíjense que hay una parte, ya no podemos hablar de que estamos en un conductor perfecto, donde los campos dentro de los conductores perfectos son nulos. Cuando estamos en presencia de un buen conductor, ese campo penetra en el conductor, aunque sea una poca distancia, pero él penetra cuando hacemos incidir una onda sobre ese conductor. Entonces, vale la pena saber cuánta distancia penetra esa onda en ese conductor, en ese buen conductor del cual estamos hablando. Por eso es que se definió desde hace tiempo ya lo que era el concepto de profundidad de penetración. Profundidad de penetración nos va a dar una idea de cuánto entra la onda o cuánto penetra la onda en un conductor hasta que se atenúe completamente. Entonces, en lo que terminen de copiar, me pueden decir, pues, avisan. ¿Todos ven claramente las láminas por allá atrás? ¿Sí? ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces
el campo de nosotros, entonces, es el campo relacionado con una onda plana uniforme, si para cuando la dirección de propagación está en el eje Z, entonces tiene este valor que está acá. O sea, es una dirección por una amplitud por una exponencial que multiplica a este término que estaba acá. Esto, por supuesto, tomando en cuenta una expresión de campo en el dominio temporal. Entonces, fíjense, este término que estaba aquí era la atenuación. Fíjense que tenemos acá la atenuación multiplicado por z, multiplicado ahora por el coseno. Cuando eso es evaluando colocándonos en z igual 0. Si evaluásemos ese campo lo evaluásemos en z igual L, entonces valdría la pena ver cuánto se atenúa la onda en ese caso. En ese caso, si avanzamos en distancia L, asumiendo que aquí tenemos la amplitud máxima o el valor máximo de la onda en z igual 0, entonces la onda se atenúa a razón de e a la menos alfa L. Esta es razón de atenuación perfecto. Entonces, fíjense, muchachos, la profundidad de penetración se define en los libros básicamente como la distancia que debe recorrer la onda, para que el campo eléctrico o el campo magnético se atenúen a razón de e a la menos 1. O dicho en otras palabras, para la distancia que tiene que recorrer la onda para que ella se atenúe a razón de 1 Neper. Eso es lo que significa la profundidad de penetración. Entonces, esta L con la que estamos trabajando ahí, cuando sucede esto,
Entonces, fíjense, muchachos, cuando la atenuación de la onda alcanza el valor de e a la menos 1, el valor de 1 es entre 2.7172, entonces, en ese caso, es que estamos hablando, la onda está siendo, ha avanzado entonces una profundidad de penetración. Entonces, y ella, a esa profundidad de penetración, es una distancia que la vamos a determinar, que la vamos a denominar con este símbolo, el símbolo de delta, delta minúscula. Sin embargo, ese delta minúscula se parece, o sea, es igual al delta minúscula que vimos en unas clases atrás, que aparecía como ángulo de disipación. ¿Se acuerdan que la tangente de pérdida era la tangente de precisamente ese ángulo de disipación? Esos dos valores nada tienen que ver entre sí. Alguna gente en los exámenes se equivoca por eso, pero en los libros ha sido definido de esa manera, en la mayoría de los libros. Le ponen, tal vez por el mismo hecho de que el electromagnetismo tiene tantas variables que llega un momento que se acaban las letras. Y entonces aquí es un ejemplo de que las letras se acabaron. Entonces, a este símbolo, la profundidad de penetración tiene el mismo símbolo que el ángulo de disipación, pero nada tienen que ver un fenómeno con el otro, o un concepto con el otro. Son dos cosas aparte. Entonces, fíjense, muchachos, alfa, recuerden, en la clase pasada vimos que las unidades de este valor estaban dadas en nepers sobre metro. Los nepers son unidades adimensionales. Entonces, uno al sacar el inverso, al calcular el inverso, nos da cantidades en metros, unidades de distancia. Entonces, la profundidad de penetración, por lo menos para el caso de buenos conductores, tiene aquel valor que está allá, es el inverso de alfa y el inverso de la raíz de esta raíz que está aquí, de acuerdo a la fórmula de buenos conductores. Entonces, fíjense, esto que está acá es la raíz de pi por mu por sigma. Y eso, el inverso de eso, es una constante. Entonces, uno al final puede expresar esa constante entre la raíz de f, la frecuencia de trabajo. O sea, esto al final puede terminar convirtiéndose en esto que está aquí. Fíjense que esa constante depende de sigma y depende de la permeabilidad del conductor, la permeabilidad magnética del conductor. Por lo menos para los materiales no magnéticos, la permeabilidad del conductor tiende a ser la permeabilidad del vacío, la permeabilidad magnética del vacío. Entonces esto se vuelve una constante y realmente lo que varía la constante como tal es la conductividad. Entonces, por lo menos para cada conductor, para cada metal, fíjense que tenemos plata, cobre, aluminio y latón, cada uno de ellos tiene una constante en el numerador que es diferente y depende básicamente de la conductividad. Mientras más fuerte la conductividad, en el caso de la plata, que es el mejor conductor, esta conductividad es más baja. Y a medida que vamos escribiendo hacia abajo, entonces esa conductividad tiende a bajar y por tanto la constante numérica tiende a subir. Ese numerador que está allí. Entonces, la profundidad de penetración es baja para el caso de la plata y alta para el caso del latón. Pues, relativamente, ¿no? Eso en realidad todos son buenos conductores. ¿Tendrá lógica eso? ¿Por qué será así? La profundidad de penetración resulta que es más baja para la plata que para el latón. ¿Por qué se dará eso?
A ver, muchachos, así como todavía cargando las pilas del fin de semana. Fíjense que básicamente, ¿qué es la profundidad de penetración? La profundidad de penetración es una medida relativa de cuánto penetra la onda en un material conductor. Básicamente es eso. ¿Hay algún problema? ¿No? ¿Por qué para unos metales penetra más y para otros menos? Depende de la conductividad. Ajá, depende de la conductividad. Exactamente, pero físicamente, ¿por qué? De acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? En las clases anteriores. Si uno tiene un buen conductor, vamos a poner el caso extremo. ¿Qué pasa cuando estamos en presencia de un conductor perfecto? ¿Cómo sería la profundidad de penetración para un conductor perfecto? Nula, ¿verdad? Y para el caso de un dieléctrico perfecto, infinita, ¿verdad? ¿Lo ven todos? Entonces, cuando estamos en presencia de dieléctricos perfectos, la onda no se atenúa, por tanto, la profundidad de penetración es infinita. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de eso. Mientras mejor conductor, mientras más se acerque el material a un conductor perfecto, entonces la profundidad de penetración es cada vez menor. Mientras más se acerque a un dieléctrico perfecto, entonces la profundidad de penetración es cada vez mayor. ¿Y eso es importante para qué? Es importante, muchachos, sobre todo para ustedes que trabajan en electrónica o que de repente pueden diseñar algún equipo de electrónica, a la hora, sobre todo equipos de electrónica que sean muy sensibles a las interferencias, al ruido externo. Ese tipo de equipos necesitan un blindaje, dependiendo de la frecuencia a la que quieran trabajar o a la que se quiera trabajar. Entonces, el material con que se haga ese equipo y el grueso de las láminas con el cual se blindan esos equipos, entonces eso tiene mucho que ver con esto. Si la profundidad de penetración a una frecuencia determinada es de 3 milímetros y nosotros lo que estamos haciendo para blindar un equipo es ponerle una malla de mosquitero, entonces ese equipo no va a estar blindado, por ejemplo. ¿Ven la cuestión? Esa es la importancia básicamente de este concepto. Entonces, más que todo para construir jaulas de Faraday. Dependiendo de la frecuencia de trabajo, la frecuencia aproximada a la cual el ruido esté presente, o en la banda en la que estemos trabajando, entonces vamos a necesitar una determinada profundidad de penetración o un determinado blindaje para superar esa profundidad de penetración y que no se dañe o que no se afecte el equipo como tal. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Entonces, fíjense ustedes por lo menos cómo cambia la profundidad de penetración en base a la frecuencia. Fíjense que por lo menos para 100 kHz, frecuencia que ustedes tal vez en el laboratorio pueden haber trabajado ya, mucho seguro que trabajaron, la profundidad de penetración en el cobre es de 0.2 milímetros. O sea, una cantidad, bueno, que podría ser una cantidad ya visible, 0.2 milímetros. Sin embargo, si suben a 10.000 MHz o a 10 GHz, la profundidad de penetración es de 6,6 por 10 a la menos 4 milímetros. Entonces, no es lo mismo realizar un blindaje de un equipo
en microondas que realizarlo en baja frecuencia. Estas frecuencias que están acá son frecuencias de microondas, esto que está aquí. Y esto que está acá son verdaderamente ultra baja frecuencia. Entonces, no es lo mismo realizar un blindaje para un equipo que trabaja a esta frecuencia que para este. O sea, la realidad cambia radicalmente. Si es, por ejemplo, realizar un blindaje para para la frecuencia de 60 Hz, se podrán imaginar cuánto baja esto. Baja bastante. Por eso se vuelven tal vez algunos milímetros, esta cantidad que está aquí, se vuelven algunos milímetros de profundidad de penetración, y a pesar de que esto sea cobre. Entonces, por eso es que esas interferencias son siempre más o menos fastidiosas de eliminar. Por menos con blindaje es muy difícil. Las frecuencias de trabajo de 60 Hz, ese tipo de ruido. Por eso es que ustedes ven a veces cómo se meten los equipos de audio, siempre está presente, pues. Entonces, preguntas hasta aquí. Ninguna. Bueno, en ese número, ese número de 1 entre 2,7172, eso al final da 0,368. O sea, casi un tercio de la señal original. O sea que con una profundidad de penetración, cuando la onda recorre una profundidad de penetración, entonces la onda, el campo eléctrico y el magnético, se atenúan a razón de 0,368. Entonces, por eso se pierde el 63,21% del campo. Y lo que queda es 0,368 por 36,8% del campo original. Entonces, ¿alguna otra pregunta por allí? Pues si no, entonces empezamos a hacer ejercicio para empezar a practicar las cosas que vimos en las clases anteriores. Tengo ganas de una vez que hagan... aquí la mayoría trajo calculadora. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a poner el ejercicio acá y ustedes se pueden agrupar para que lo vayan trabajando. En tal caso son ejercicios que han salido en exámenes. Bueno, este es nuestro primer problema entonces. Vamos a... esto salió en un examen, en un taller. Es un taller. Fíjense, se tiene una onda plana uniforme que se propaga en un medio que tiene estas características que están aquí. Epsilon prima es igual a 2 epsilon 0, mu igual a mu sub 0, la tangente de pérdidas es 0,268 para una frecuencia de trabajo de 1 GHz. El campo eléctrico, como dato, tiene la dirección de 1Y y la dirección de propagación tiene esta dirección que está acá. Entonces, se preguntaba en ese taller, y en este también, determinar la dirección de H, determinar la impedancia intrínseca del medio a 1 GHz y escribir la exponencial de propagación para esta onda plana uniforme con valores numéricos. Eso tenía esto tenía un valor en aquel tiempo, de 7 puntos, cuando se evaluó en un examen pasado hace algunos años. Esto, fíjense el valor que tiene la tangente de pérdidas para este caso. Para este caso que estamos analizando aquí, es 0,268. No es una tangente de pérdida que sea muy baja, ¿verdad? Sin embargo, es relativamente baja. Entonces,
o sea, que no llega al inverso de 1 entre 10, no está por debajo de 1 entre 10. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que analizar? Las expresiones que vamos a analizar no son las aproximadas, tienen que ser las fórmulas completas. Completas para que resultados nos den correctamente. Este valor está entre 1 entre 10 y 10. O sea que tenemos que utilizar las expresiones completas. Otra cosa que es importante que tenemos que tener presente es que si, fíjense que la tangente de pérdida no es muy alta. Entonces, al no ser muy alta, el ángulo, por favor muchachos, el ángulo de la impedancia nos tiene que dar relativamente cercano a 0. Cuando la tangente de pérdida es 0, el ángulo de la impedancia ¿da cuánto? Da 0, ¿verdad? Y fíjense que esto no es muy alto tampoco. Entonces esto tiene que estar relativamente cerca de 0. Cuando esto es muy alto, muy alto, este ángulo ¿da cuánto? 45 grados. Es lo máximo a que puede llegar. Entonces para el examen y para estos ejercicios, ustedes deben saber por lo menos un aproximado de cuánto les debe dar el resultado. Si hay un problema en la calculadora, ustedes deben saber resolver. ¿Entienden? Entonces podemos momentar esto. Miren muchachos, copien también este problema. Este problema que está aquí tiene una onda. Aquí se está hablando de una onda que tiene una componente de campo eléctrico y una componente de campo magnético. Y las expresiones son estas que están acá. Entonces, en base a estas expresiones de campo, debemos determinar el modo de propagación de la onda. Si es modo TE, modo TM o modo TEM. ¿Cuál de los tres es el que tenemos aquí? Para ello, podemos utilizar un concepto que no hemos visto todavía, que es el vector de Poynting promedio, que ya vamos a ver en la clase siguiente, que tiene esta expresión que está acá. El vector de Poynting, de alguna manera, nos dice en qué dirección se está propagando la energía de la onda. Entonces, cuando uno, por favor muchachos, cuando uno hace producto E cruz H conjugado, entonces de alguna manera el módulo, el vector unitario correspondiente a este producto que está acá, la parte real de eso, esa dirección es la dirección de propagación de la onda, la dirección de propagación de la energía de la onda. Entonces, pueden utilizar ese valor para determinar si es un modo TE, un modo TM, un modo TM. Recuerden que para determinar qué modo tenemos que tener la dirección de propagación, ¿verdad? Entonces pueden sacar esa cuenta y a partir de allí, entonces resolver. Fíjense que acá hay unas componentes, por ejemplo el campo eléctrico tiene una componente que tiene fase 0, otra que tiene fase 90 grados. Entonces ahí se simplifican algunas cosas a la hora de sacar la cuenta. Entonces bueno, acá también les tengo las respuestas, por lo menos del primer problema. Las respuestas son estas que están aquí. Para la dirección de propagación, la impedancia y para la exponencial de propagación. Son las respuestas de este problema. Las de este problema son estas que están aquí. Entonces, bueno, con eso quedarían los que no pudieron terminar la tarea hoy, bueno, la pueden terminar en la casa y comparar con esto. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso terminaríamos la clase de hoy.